Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy necesito un día un poco de relax, no puedo hacer mucho ejercicio, así que voy a aprovechar para trasplantar semilleros. Ya hace unos 10 días más o menos te enseñamos en el canal de la Tanina cómo sembrábamos lo que vamos a comer este invierno y ahora vamos a trasplantarlo. Enseño por aquí todo lo que voy a necesitar. En primer lugar, pues las semillas ya germinadas en los semilleros, una regadera, por supuesto etiquetas para poder indicar qué es cada cosa. Estas son las macetas 5x5 en las que nosotros trasplantamos. Son de plástico, pero la verdad es que son muy duraderas, llevamos años usando las mismas. Y para no ensuciar mucho voy a usar un par de bandejas. En esta iré trabajando y en esta iré dejando las plantitas ya trasplantadas. Y por último, como no, el sustrato. Ya sabes, te explicamos en un vídeo de la Tanina cómo hacer este sustrato para semilleros. Seguramente te estarás preguntando en qué momento debes trasplantar tus plantines. Pues es sencillo, cuando tengan sus primeras hojas verdaderas. Mira, te enseño. Las plantas, cuando germinan, la mayoría de nuestras plantas de huerto, tienen primero dos hojas que suelen ser diferentes a las que luego van a tener. Y esas dos hojas se llaman cotiledones. La mayoría de las que nosotros plantamos en el huerto son dicotiledonias, que quiere decir que tienen dos cotiledones. Esas dos primeras hojas, mira, te voy a enseñar una por aquí, que está todavía pequeñita. ¿Ves? Estos son los cotiledones, que son completamente diferentes a las hojas que luego tendrá la planta. Pues bien, como te decía, cuando tus plantas solo tienen los dos cotiledones, aún es demasiado pronto para trasplantarlas. Tienes que esperar a que tengan sus primeras hojas verdaderas, como por ejemplo estas que tengo por aquí. A ver si las saco aquí. ¡Guau! Mira qué raíces. Esto solo me pasa, esto de tener estas raíces tan grandes, cuando uso las algas, el Ascophyllum nudosum. Pues bien, volviendo al tema, ¿ves? Estas plantas ya han dejado atrás los cotiledones y ya tienen sus primeras hojas verdaderas creciendo. Ahora es el momento de trasplantarlas. Y bueno, en el vídeo de la Tanina ya te enseñamos que nosotros usamos Ascophyllum nudosum en los semilleros y es una alga que ayuda muchísimo al desarrollo radicular y a que aguanten las plantas el estrés, como por ejemplo sería el estrés del trasplante. Y a la vista está que el resultado es espectacular, o sea, mira qué raíces, o sea, estamos hablando de unas raíces gigantescas. A ver, ¿cómo vuelvo a poner yo esto aquí? Va a ser difícil. Bueno, ya está. Lo dejo un poco así, como ahora lo voy a trasplantar. Pues eso, cuando tengas las primeras hojas verdaderas en tus plantas, es el momento de trasplantar. ¿Cómo lo hago yo? Pues es sencillo. En primer lugar, voy a ponerme guantes, porque no debo tocar la tierra tal cual. Aunque ahora ya he tocado un poquito la de los semilleros, me vais a perdonar. Lo primero que voy a hacer es ponerme guantes. Siempre es mejor trabajar con guantes, las manos protegidas. Entonces, tengo aquí mi sustrato para semilleros y me coloco un poquito en un rincón de la bandeja. Mira, te lo enseño. ¿Ves? Tengo aquí un poquito en el rincón de la bandeja. Lleno, no sé, como una tercera parte más o menos de lo que sería la maceta. Y ahora voy a empezar a trasplantar. Yo normalmente lo hago ordenadamente, es decir, empiezo por una parte del semillero. En este caso me interesa empezar por aquí. Voy a empezar por las caléndulas. Lo hago así, con esto no me sale. Mira, voy a aprovechar el boli, que con el guante no me cabe el dedo.
¡Ah! Voy a empezar por las caléndulas. Lo que hago es ponerla lo más en el centro que pueda y acabo de rellenar con la tierra que me falta. Como tengo la bandeja, pues no me importa que se me caiga tierra porque queda toda recogida. Aquí estupendamente. Bien, esto ya estaría. Lo interesante es que la planta quede lo más en el centro posible. Y ahora yo lo pongo en la otra bandeja en donde las voy dejando y aquí riego. Siempre después del trasplante es súper importante regar, porque de esta manera toda la tierra se asienta y queda perfectamente. Si no, la planta podría sufrir una embolia si llega a absorber aire por sus raíces. No suele pasar, pero para evitarlo, pues simplemente eso, regamos. Aquí por abajo ves que sobra agua, no hay problema. Como esto no se va a quedar aquí definitivamente, no va a quedar encharcado, no pasa nada. Simplemente iré trasplantando y cuando tenga todas las caléndulas Erfurter, muy importante, las etiquetaré. Porque sin etiquetas luego no sé qué son. Y para nosotros es muy importante saber qué variedad es cada una. Así que por eso voy por orden. Primero hago las caléndulas, hago todas las caléndulas iguales y así mejor. Hago todas las caléndulas iguales y las etiqueto todas. Así sé que todas aquellas son la misma. Y lo voy haciendo como por tandas de cada cosa que voy trasplantando. Pues hago primero las caléndulas, luego me tocará la Calenero di Toscana y así sucesivamente. Y las tendré todas juntas, todas bien etiquetadas. Antes te hablaba del Ascophyllum nudosum, que es este alga tan interesante, y seguramente te preguntarás, mientras voy trabajando, ¿dónde conseguirla? Pues bien, ya sabes que Cultivers es un colaborador del canal de la tanina y en su página web puedes conseguir este producto. Yo te recomiendo que lo cojas en polvo. Es muchísimo más sostenible ya que simplemente se trata de diluirlo en agua y se disuelve muy bien. Y es toda ese agua a la cual le estás ahorrando el transporte si lo coges en polvo. Además, el hecho de cogerlo en polvo también hace que lo aproveches mucho mejor, tienes mayor cantidad. Y esto es algo que me gusta mucho de Cultivers. Si te animas a comprar en su página web, ya sabes que con la tanina tienes un 10% de descuento con el código Cultivers la tanina. Te lo dejo por aquí abajo. Y yo es un producto que te recomiendo mucho. Ahora no estoy regando con Ascophyllum porque la tierra ya tiene este sustrato para semillero, ya le pusimos Ascophyllum nudosum, entonces sería como demasiado. Está incluido en el sustrato. Pero sí que muchas veces cuando lo trasplantamos al huerto, si vemos a lo mejor, pues, como ahora, por ejemplo, que está haciendo una ola de calor muy fuerte, o que, bueno, pues vienen, yo que sé, muchas lluvias y va a tener problemas por encharcamiento o algo así, o pues eso, hace mucho frío en invierno, ahora que se acerca, que hay que ir pensando en la temporada de invierno, pues todo este tipo de cosas es importante, bueno, es una ayuda extra que le das a tus plantas si las riegas con un poco de Ascophyllum. Hay estudios que han visto que usando Ascophyllum, la rizosfera de la planta, es decir, todo el sistema de sus raíces, se ve tremendamente favorecido, se multiplica muchísimo más y eso es precisamente lo que ayuda a las plantas a aguantar mejor el estrés, aparte de los beneficios que ya tiene de por sí. Vamos, que usar Ascophyllum son todo ventajas. Y si te estás preocupando porque es una alga y se extrae del mar y tal, te diré que son algas que se cultivan, que no se extraen del medio marítimo así de salvajes, me refiero, en un 94%, es decir, que la mayoría de ellas se obtienen mediante cultivo, que el cultivo de algas es tremendamente beneficioso porque se hace en lugares en donde está el mar un poco más degradado y se ayuda a recuperar ecosistemas. Cuando cultivas algas, pues de repente en esos cultivos hay muchísimos más animales y además las algas ayudan a depurar
las aguas marinas y a devolver todo ese nitrógeno que los fertilizantes químicos esos fertilizantes químicos con la lluvia se lavan, llegan a los ríos, con los ríos al mar, y las algas nos ayudan a devolver todo ese carbono y nitrógeno que se ha ido desperdiciando en la agricultura de nuevo hacia nuestras plantas. Es decir, que a mí me parece un producto de lo más sostenible y de lo más beneficioso, totalmente recomendable. Ya tengo aquí transplantadas todas mis caléndulas y ahora el siguiente paso es regarlas. Estas son de la variedad Erfurter. Es una que últimamente estamos cultivando muchísimo estos últimos años, nos gusta porque tiene mayor concentración de principios activos que otras variedades. Entonces, pues bueno, aparte son muy bonitas y nos gustan mucho en el huerto. Estas son de nuestras propias semillas que guardamos del año pasado. Esto de ir trasplantando es un trabajo tranquilo, lento, que puedes ir haciendo mientras disfrutas de un buen té, como es mi caso. O también puedes, no sé, yo muchas veces me pongo un podcast, música, la radio, y así me voy entreteniendo. La verdad es que tengo muchísimos semilleros por hacer, no sé si ves esa estantería de ahí, hay un montón y voy haciendo poquito a poco. Hoy no me encuentro muy bien y no puedo ir demasiado rápido. Ya he acabado con la caléndula, importante, etiquetarla siempre. Uy, gotea un poco. Siempre poner la etiqueta con la variedad que es, y te recuerdo que si vas a guardar tus propias semillas es bastante importante que te asegures de que, uno, no son híbridos y de que realmente puedes guardar esas semillas, y dos, de que no tengas más de una variedad de la misma especie que se van a cruzar entre ellas, y por lo tanto cuando plantes las semillas que has guardado no te van a salir las mismas plantas de donde recogiste la semilla. Teniendo en cuenta estos dos factores, la verdad es que el resto puedes guardártelo. Nosotros, por ejemplo, cuando plantamos más de una caléndula, lo que hacemos es que solo dejamos florecer una. Cuando queremos guardar semillas, mientras tanto, pueden estar floreciendo las dos a la vez, por ejemplo, por sus propiedades, si vamos a querer las flores para hacer aceite de caléndula, que es para lo que más lo usamos. Pues mientras vamos a hacer aceite no pasa nada, porque esas semillas no las vamos a guardar, vamos a coger las flores antes de que hagan semilla, así que no importa. Pero cuando se trata de guardar la semilla, lo que hacemos es, cogemos una planta o dos de las que queremos guardar semillas y esas las dejamos florecer. Y las otras plantas, otras variedades diferentes, es importante tener esto en cuenta, las otras variedades que tenemos sembradas vamos cada día, cada 2 días, y vamos recortando todos los botones florales, de manera que cuando las Erfurter hagan semilla, esas flores hagan la semilla, esas semillas solo van a poder estar polinizadas por las mismas Erfurter, que son las que hemos dejado florecer, porque en las otras no había. Esto es un pequeño truquillo por si quieres tener más de una variedad plantada y no tener y poder guardar semilla de más de una de ellas. Luego, cuando ya tenemos las semillas que queremos de Erfurter, lo que hacemos es que cortamos todos los botones florales y todas las flores de Erfurter y dejamos la otra florecer. En este caso lo que hicimos en primavera fue con la Strawberry Blonde, que es otra de las caléndulas así rosas muy bonitas que teníamos y también queríamos semilla. Así que cortábamos las Erfurter y dejábamos las Strawberry Blonde que fueran floreciendo. Luego, cuando esas cuando esas flores dieron semilla, las recogimos y ahora tenemos semillas de las dos y podemos estar seguros de que no se han cruzado, porque estuvimos muy atentos de ir cortando los botones florales y las flores de la variedad de la cual no estábamos recogiendo semilla. Ya te digo que esto es un truquillo si quieres hacer, pues, por ejemplo, con tus caléndulas para guardar semillas de más de una variedad. Pero si solo plantas un tipo de caléndula o una variedad, no hace falta que te preocupes de nada de todo esto. Si te está gustando este vídeo, te agradeceré muchísimo que le des al like, así podré saber que te está gustando. Y también te agradeceré muchísimo si te suscribes al canal, porque así nos ayudas a seguir creando este tipo de contenido.
Si tienes cualquier duda, estaré encantada de leerte en comentarios y de contestarlos. Pues bien, ya tengo aquí también etiquetadas las Cale Nero di Toscana, las Caléndulas Erfurter, y como no me queda mucho más sitio en la bandeja, voy a ir a llevarlas allí, a su sitio definitivo, a esa estantería que es donde tenemos los semilleros de verano. Todas esas bandejas que ves ahí es lo que aún me queda por trasplantar. La Cale Nero di Toscana es una de nuestras preferidas en el huerto. No es una variedad de estas raras que solemos plantar, ni mucho menos. Es algo bastante habitual en muchos huertos, pero es que a nosotros nos gusta muchísimo. Es una cale muy suave, muy delicada, y lo que solemos hacer es, como la solemos consumir, es en el desayuno. Nos encanta ir levantarnos por la mañana temprano, ir al huerto, coger unas hojas de cale, les quitamos el nervio central y lo que queda lo hacemos al vapor, que son nada, 2 minutos, muy sencillo. Y esa cale al vapor, esa cale de la Nero di Toscana, que es la que mejor queda, esa cale hecha al vapor, lo que hacemos es ponerla sobre una tostada en la que hemos untado un ajo y un chorrito de aceite y sal. Por encima la cale y está divino. Pero ya, si quieres darle el toque definitivo, lo que tienes que hacer es un huevo pasado por agua, en el punto en el que te guste. A nosotros nos gusta poco hecho, se lo pones por encima y la yema cuando se funde así por encima entre la cale, vamos, eso es delicioso. Es uno de mis desayunos preferidos. Solemos hacerlo sobre todo en invierno. La verdad es que en verano optamos por desayunos un poco más fresquitos. Ya me has visto comer yogur muchas veces por la mañana. Pero en invierno, ya te digo, es uno de nuestros desayunos preferidos. Por supuesto, es una cale que puedes consumir de muchísimas otras maneras, pero yo te cuento nuestra preferida porque suele ser poco habitual y en realidad es la manera tradicional de consumirla en la Toscana, que es de donde es originaria esta variedad. Y bueno, no solo es que esté deliciosa y que nos guste comérnosla de esta manera, es que además esta variedad en el huerto me parece que queda muy bonita, porque hace como esa especie de palmera con esos colores como azulados, que la verdad es que quedan fantásticamente bien. Tienen una textura y un color realmente especiales. Ya sabes que las cales son plantas bianuales, así que como esta primavera dejamos florecer las que teníamos para conseguir estas semillas que estoy sembrando ahora, pues ahora en verano no estamos teniendo cales. Voy a volver a plantar ahora en otoño para que así este invierno podamos volver a disfrutar de esos grandes desayunos de tostadas con cale. Bueno, ya tengo aquí mi siguiente tanda de trasplantes. En este caso estoy trasplantando la Dazzling Blue, que es otra cale. Y bueno, te voy a enseñar un pequeño truquillo. Y es que yo efectivamente las voy regando con la regadera, ¿vale? Pero, claro, la regadera tiene 1,5 litros o algo así, que es muy poco, se me acaba enseguida, entonces tengo aquí la manguera. Y te preguntarás, ¿por qué no riegas directamente con la manguera? Pues porque sale con demasiada presión y entonces toda la tierra me sale disparada. La manguera me sirve para llenar la regadera y con la regadera suavemente voy poniendo el agua en los trasplantes. También hay algo que me gustaría enseñarte, que es esto. Estos son algunos de los descartes, ¿ves? Y es que muchas veces en cada uno de los alvéolos ponemos varias semillas y sucede que a veces, pues yo que sé, tenía como 4 plantas en un alvéolo. ¿Qué ocurre? Pues que son demasiadas. Yo dejo como mucho, ¿ves? 2. No sé si se enfoca. Ahí. ¿Ves? Por ejemplo, dejo 2, más o menos, 1 o 2. Aquí está, 1 o 2 por cada una de las macetas. Y estas, que son las descartadas, tienes 2 opciones. Yo, como tengo muchas cales, las voy a descartar directamente, las tiro. Bueno, las tiro, se las daré a las gallinas que les encantan los brotes tiernos. Pero si no, si las sacas con cuidado, ¿ves? Muchas veces tienen la raíz, aquí se ve bien, y entonces esto podrías, si tuviera pocas, pero es que tengo bastantes, si tuviera pocas, estas las podrías poner en una maceta y se desarrollarían igual. Entre estas macetitas
podrías ponerla y se desarrollarían igual, pero ya te digo, como yo tengo muchas, pues las voy a descartar y se las voy a dar a las gallinas. Las dejo aquí apartadas y cuando acabe toda mi bandeja, los que tenga se las iré a dar como siempre. Me gustaría hablarte de una polémica que a veces surge con el tema este de los semilleros y es relacionado con el tema de la sostenibilidad. Verás, nosotros usamos este tipo de marcadores, son de plástico, ¿vale? Plástico blandito, bueno, flexible. Y bueno, pues siempre está la polémica esta de que el plástico, pues, no es el material más sostenible del mundo. Hay quien utiliza esta especie de palitos de madera como los de los helados, los de los polos, o otro tipo de marcadores. A nosotros nos gusta mucho este. Llevamos años, o sea, muchos años, usando este tipo de marcadores. Como ves, hay algunos, este ya debe tener un tiempo, que está más clarito donde le toca el sol y más oscuro en la parte en la que se clava. Mira, este se ve muy claramente la diferencia de color. Y eso hay otros que están más nuevos, como por ejemplo este, que a lo mejor tiene solo una temporada o dos. Y es que, claro, conforme el huerto se ha ido ampliando, hemos necesitado hacer más semilleros y hemos tenido que comprar algún otro. Pero no son muy útiles, porque con simplemente un poco de alcohol y un paño, los limpiamos, les quitamos el permanente y ya los podemos volver a usar. Y como te digo, llevan años con nosotros este tipo de marcadores. Hay de un montón de colores, ¿vale? Y a mí me parece que, aunque sean de plástico, que no es un material, pues, que no tiene fama de ser un material muy sostenible, a mí me parece que sí que lo es. Porque, ¿qué es más sostenible? ¿El residuo que se puede reciclar o el residuo que no se genera? En mi opinión, es el que no se genera, y es el caso de este plástico. Claro, yo no estoy generando residuo. A nosotros nos pasaba que cuando usábamos esos palitos de madera para marcar, si lo poníamos con lápiz para poder borrar y poder reutilizar, al estar a la intemperie, al pasar el cartelito al huerto, pues con la lluvia, el sol y demás, se borraba el lápiz. Y si lo marcábamos con rotulador, entonces ya no lo podíamos volver a usar porque no lo podíamos borrar y volver a poner. Así que teníamos que echarlo al compost y reciclarlo. Y teníamos que estar comprando cada 2 por 3 este tipo de palitos porque al final pues uno no da abasto a hacérselo con trocitos de caña, que era como lo hacíamos al principio. Y dimos entonces, pues planteándonos que era un poco insostenible, que es un rollo cuando estás haciendo semilleros y te quedas sin palitos y vete a buscar a ver qué tal. Vamos, que era un rollo. Entonces dimos con este tipo de marcadores, que ya te digo, son de plástico. ¿Qué sucede con esto? Pues que siempre tengo unos cuantos limpios. Este es el bote de los que están limpios y listos para usar, así que siempre pues los coges y sabes que aquí vas a tener marcadores como los que estoy usando yo ahora. Y luego tenemos otro bote en donde vamos poniendo los que ya están usados. Mira, te lo enseño, que lo tengo por aquí. Es este, ¿ves? En este vamos descartando y estos están escritos, ¿vale? Y ya no sirven estas plantas, pues o bien han muerto, o bien se han trasplantado al huerto y no necesitaban cartel, pues porque a lo mejor trasplantas varias y con un cartel es suficiente para todas. Entonces estos que están sucios, digamos que están escritos y no valen, están en este bote. Y los que ya están limpios están aquí. Nosotros seguimos este ciclo. En algún momento, pues no sé, un día viendo la tele por la noche tranquilamente o así, pues me cojo mi bote de los sucios, un botecito con alcohol y simplemente meto unos cuantos, agito el bote con alcohol para que se remojen todos bien y luego con un trapo sucio, que luego tiro de estos que ya están hechos polvo, los voy secando y ya está. Es que no tiene más misterio que eso, los voy secando y los voy poniendo en el bote de los limpios. Y en una noche me puedo hacer cientos de ellos mientras veo la tele o cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Pues que así siempre tenemos limpios, siempre vamos reciclando los mismos y cuando están a la intemperie aguantan muy bien. Nosotros los podemos escribir tranquilamente, como ves, con rotulador permanente, así que aguantan el sol, aguantan la lluvia, aguantan todo sin problema.
y luego simplemente pues lo reusamos, cosa que con otros palitos no nos funcionaba igual de bien. Para nosotros ha sido un gran descubrimiento porque, claro, tenemos muchísima rotación. Cada una de las macetas de la terraza tiene su etiqueta, las plantas del huerto, los semilleros que están allí, estas las bandejas de semilleros, luego las macetas donde trasplantamos, pues también cada una tiene, con lo cual necesitamos un montón. Y siempre como están en ciclo, siempre hay limpio, siempre hay sucio y siempre vamos haciendo de vez en cuando una regeneración. Siempre tenemos los mismos, no se suelen perder porque como tienen colores chillantes, siempre antes de rellenar un bancal o lo que sea, pues los quitas y es muy sencillo. Además, a la hora del huerto es fácil buscar y ver en el suelo pues cuál es la variedad concreta que va ligada a esa planta, porque tienes el cartelito allí de un color visible y fácil. Y nada, pues eso a nosotros nos resulta tremendamente práctico este tipo de marcadores. Como es plástico, hay mucha gente que podría opinar que no son sostenibles. A mí me parece que lo son y mucho, porque desde que los usamos no hemos tenido que comprar ningún otro y como los vamos regenerando no hemos tenido ningún residuo. Y claro, al ser de plástico da para muchísimas regeneraciones. Acabo de trasplantar lo último, esta Broccale. Es un nuevo cultivo de este año, nunca antes hemos plantado broccales y sé que es algo que suena bastante raro, así que te explico qué es. Una Broccale es una planta tipo col de Bruselas, pero en donde la hoja se une al tallo, que es donde sale la col de Bruselas, en lugar de salir ese pequeño cogollo, esa pequeña col, sale una pequeña cale. Y es lo que se va cosechando. Son como, en lugar de hacer el cogollo abierto, el cogollo cerrado, hace un cogollo abierto. Dicen que son tremendamente sabrosas y que salteadas al huevo que quedan estupendas. Ya te digo que es un cultivo nuevo de este año, no lo habíamos probado antes, pero cuando lo vimos en el catálogo de semillas no pudimos resistirnos. La verdad es que tiene muy buena pinta. Si te gusta la col de Bruselas, como a mí, que sé que tienen muy mala fama y tal, pero a mí las coles de Bruselas me parecen deliciosas. Y las cales también me encantan. Y lo mismo le pasa a Alan. Así que juntar estos dos conceptos me parece una maravilla. Una duda que surge muy a menudo cuando trasplantamos los semilleros es el tema de la profundidad del trasplante. Me explico. Si tu semillero no tiene ningún problema, lo ideal es trasplantarlo pues igual que estaba antes en el semillero. La planta, el trozo que haya crecido, aunque si entierras un poco más, no pasa nada. En realidad, ¿ves? A ver si se ve. En esta se ve muy bien, mira. En el caso de la col, pues ves, tiene aquí los cotiledones y yo lo he enterrado un poquito más de lo que había salido del semillero. No pasa absolutamente nada por enterrar un poco de más, pero es muy importante que las hojas siempre queden bien expuestas porque son las que hacen fotosíntesis y ahí es donde la planta pues, puede crecer. Sin fotosíntesis la planta no crece. Si tienes un problema que se llama ahilado, es porque tus semilleros no están recibiendo suficiente luz y entonces se estiran más de la cuenta. En inglés se dice que se ponen leggings, en español es ahilado. Pues bien, si tienes un problema de ahilado, lo mejor que puedes hacer cuando trasplantas es enterrar todo ese tallo de más que ha crecido la planta. Yo no tengo ese problema, así que no puedo enseñártelo. Y ahora en verano suele ser raro con los semilleros de verano porque hay bastante luz. Pero en invierno es más común. Con los semilleros que haces en invierno para el cultivo de verano suele ser más común. Entonces, como te decía, si no tienes ese problema, pues con que entierres así es suficiente. Y la maceta, a la hora de rellenarla, a mí me suele gustar dejar, pues mira, ves como aquí, más o menos 1 centímetro. Porque así cuando lo riegas, si el agua nos chupa enseguida, siempre tienes un poco de margen. Si lo llenas hasta el borde, cuando riegas, como el agua no se absorbe conforme vas echando con la regadera, lo que sucede es que desborda y se sale parte del sustrato. Pues para que no te pase eso, siempre deja un poquito y no rellenes hasta arriba del todo. El motivo por el cual trasplantamos es porque
En estas celdas, que es donde germinamos, enseguida la raíz puede ocupar todo el espacio. Y cuando esto ocurre, corres el riesgo de que suceda lo que se llama el root bonding, es decir, que las raíces, como no tienen espacio para crecer, empiezan a dar vueltas sobre sí mismas y se hacen como una jaula. ¿Qué ocurre? Que cuando por fin trasplantas, ya sea a un semillero, a una maceta más grande o directamente al huerto, las raíces de la planta pues tienen problemas para crecer porque se han hecho esa jaula y tienen que pasar entre medio de ellas mismas para poder hacerse grandes. Para evitar eso es mejor trasplantar. Por ejemplo, con lo que me ha pasado con este brócoli de hoja, es que ya eran los últimos que me quedaban en la bandeja de semillero y están un poco pequeños, aunque no sucede nada, tienen sus primeras hojas y las primeras hojas verdaderas, además de los cotiledones. Están suficientemente grandes para ser trasplantados, aunque un poco más pequeños que los que venía trasplantando anteriormente. Es una cuestión de espacio, quiero decir. No voy a dejar toda la bandeja de semilleros esperando unos cuantos días a que estos se hagan más grandes, porque si no en la estantería luego no me cabe todo. Bueno, ya no me va a caber porque al pasar a una celda más grande, más sustrato, más plantas, pues voy a tener problemas de espacio igual, pero se me van a agravar si una bandeja en donde pueden haber 40 plantas, de repente solo dejo 10, ocupan el mismo espacio y solo tengo 10 plantas. Así que bueno, como estaban lo suficientemente grandes, los he trasplantado. Bueno, antes te he nombrado el problema del ahilado y me gustaría hablarte un poco más de ello. Normalmente el ahilado se da más en los semilleros de invierno por el tema de la luz. Muchos, entre los que nos incluyo, usamos luz artificial al germinar nuestras semillas de cultivo de verano durante el invierno. Y eso sí, cuando usas luz artificial es importante que esté muy cerca de la planta, que quede muy pegadita para que no le falte luz. Si está muy lejos, la planta se aislará en busca de la luz. Luego, conforme el cultivo va creciendo, va subiendo la luz para que no toquen las hojas y no se quemen. Así evitas el problema del ahilado seguro. Si no tienes esta opción de poner luz artificial, puedes ponerlo junto a una ventana que dé al sur preferentemente, bueno, en el hemisferio norte que dé al sur, en el hemisferio sur que dé al norte, es decir, que le dé la máxima insolación posible, porque las plantas necesitan luz solar directa. No son como las plantas de interior que necesitan luz indirecta. Los semilleros necesitan luz solar directa. Y esto es importante porque cuando no la tienen, aunque estén en un espacio muy bien iluminado, si la luz no les da directamente, se aílan igualmente. Mucha gente nos consulta, nos escribe comentarios diciendo, oh, es que mis semilleros se están ahilando. Pues es por esto, es porque no tienen luz solar directa. ¿Qué ocurre en los semilleros de invierno, o sea, las plantas de invierno que estamos sembrando ahora en verano? Ahora no tenemos problemas de luz. Yo no te recomiendo que gastes de luz artificial porque tienes horas de sol de sobras. Y lo mejor es que les des solo la luz directa unas horas al día. Yo te diría que preferentemente o a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, porque es cuando el sol es más suave. Si les da a pleno mediodía, lo que suele ocurrir es que el sustrato se seca rápidamente y las plantas se mueren. Te enseño dónde lo tenemos nosotros y así ves un poco cuál sería la idea de los semilleros de verano. Nosotros lo tenemos aquí. Tengo aquí un apaño hecho porque se rompió el techo y le he puesto una toalla vieja porque algún día ha llovido y no quiero que les impacte la lluvia directamente. Nosotros los tenemos aquí bajo techo, ¿ves? Esta pérgola les da sombra durante todo el día y solo les toca la luz cuando el sol se pone allí a última hora de la tarde. ¿Ves? Ahora ya estamos a media mañana más o menos y tienen sombra de sobras. Entonces, ¿qué ocurre cuando los tenemos aquí? Las plantas, ¿ves?, se desarrollan sin problema, ninguna está aislada en ninguno de los pisos, eso sí, se enfocan hacia la parte de fuera, que es donde más luz les toca, pero ¿ves?, están todas estupendas. Esas de aquí, bueno, la mayoría les toca ser trasplantadas en breve. Y ya te digo, esto es un apaño, antes teníamos, es una estantería con invernadero, antes teníamos el plástico, pero se ha roto y les he apañado esto, porque justo aquí hay un trocillo que no llega del todo
en la pérgola y entonces les da un poco el agua cuando llueve. Y me gustaría enseñarte, que no sé si se aprecia, mira, aquí está, tengo a mi guardián de los semilleros. Camut, gordo, ¿qué pasa? Buenos días, bicho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Se pasa toda la mañana aquí en esta tumbona que se ha fabricado él solo. Se pasa la mañana aquí y cuando el sol empieza a tocarle, entonces se pone debajo de la mesa donde yo estoy trabajando. La verdad es que vive como un rey, gordito, vive como un rey tú. Sí, muérdeme. A ver qué tal, que te chincho un poco, te he despertado. Por cierto, aquí, aparte de los semilleros, que estos no me cabían en la estantería, pues aparte de estos semilleros y de esta planta que estoy intentando recuperar, que parece que se va recuperando, este esqueje de laurel y este ginkgo biloba, estamos cultivando un poco de lenteja de agua y un taro y algunas plantas acuáticas que hay por aquí abajo. No sé si se aprecian por ahí. Pues bien, nos pasó el otro día que oímos un chof muy fuerte y resulta que mi querido amigo Camut, que está aquí arriba, hola, ya no te molesto más, gordito, pues mi querido amigo Camut, no sé cómo lo hizo, pero se cayó dentro del agua. Y nosotros que estábamos dentro bajamos corriendo a ver qué pasaba y vimos a nuestro gato mojado y cubierto de verde y con cara de muy malhumorado. Yo creo que a él no le hizo ninguna gracia. Y yo pensé que iba a escarmentar y no iba a volver a subir. Pero qué va, ese día no volvió a subir, pero al día siguiente estaba aquí de nuevo. Volviendo a la estantería, como ves, la preferencia es llenar estas bandejas que ya traen agujeritos para drenar el agua y ponerlas aquí a la sombra, pero claro, al trasplantar todo esto no me van a caber todas las macetas en el mismo espacio. Así que nosotros lo que hacemos es usar este tipo de bandejas para ponerlas. En general, no te recomiendo para nada que dejes agua encharcada en el fondo de las bandejas, pero ahora en verano, como a estas, dentro de poco, ves, por aquí está ya el sol, en pocas horas sí que les va a tocar el sol, a las 4 de la tarde o así, que aún es un sol bastante fuerte, pues nosotros lo que hacemos es dejar un poquito de agua que ayuda a las plantas a pasar mejor ese mediodía, ya que ahora con el trasplante aún son muy pequeñitas. Y con estas, como ya tienen sombra del apaño este de la toalla y también les da mucho más tarde el sol que aquellas de allí, pues no hace falta y esto en realidad es muchísimo mejor. Que no se quede encharcado durante mucho tiempo. Nosotros lo hacemos simplemente para que pasen el mediodía, porque si quedan demasiado encharcadas, corres el riesgo, si el agua queda hasta un nivel muy alto, corres el riesgo de que las raíces se pudren y es algo que no te interesa. Se pudren porque se ahogan, porque no tienen oxígeno, necesitan tener oxígeno. Ahora, como están recién regadas, pues no les he puesto todavía ese dedito de agua, pero a mediodía es importante tenerlo en cuenta. Yo voy a seguir trasplantando alguna otra bandeja de semilleros con un buen té y una buena música. Me encantaría saber qué música te pones tú para trabajar en el huerto, y ya que hay estudios que demuestran que las plantas se ven afectadas por ciertos tipos de música. Así que me encantaría saber qué música usas tú mientras trabajas con las plantas. Yo personalmente tengo gustos muy variados, así que depende de ese día cómo me sienta. Lo que sí suelo hacer mucho es escuchar podcast. Me gusta mucho escuchar podcast mientras trabajo tranquilamente con mis plantitas, especialmente con los semilleros, que me parece como un trabajo mucho más relajado y tranquilo. Pues eso, me encantaría que me dejaras en comentarios la música que tú sueles escuchar cuando trabajas con tus plantas. Te agradeceré muchísimo que le des a like si es que este vídeo te ha gustado y te ha sido útil. Y como siempre, nos vemos en el próximo.